Buenas tardes, hoy es miércoles 17 de abril del 2013. Vamos a hacer un repaso, una serie de orientaciones de cara al examen de esta tercera evaluación que va a tener lugar este sábado, esta semana, para el nivel 2 y para el ámbito científico. Bueno, para aquellos que estáis siguiendo las tutorías virtuales, pues deciros que de las semanas anteriores pues no he tenido tiempo suficiente para grabarlas, pero bueno, espero que esto sí que sirva de ayuda de cara a afrontar el examen de este sábado. Respecto al ámbito, como ya sabéis, hay que aprobar las 3 asignaturas o como mucho suspender una de ellas, con lo cual os aconsejaría que repartáis vuestros esfuerzos tanto en matemáticas como ciencias como tecnología. Respecto a matemáticas, debemos saber claro, por ejemplo, la definición de una función, saber que una función consta de dos variables, la variable x y la variable y. La variable x es independiente, mientras que la y es dependiente, puesto que va a depender de los valores que tome la x. ¿Vale? Se pueden preguntar una serie de preguntas tipo test, en la que aparezcan ciertos contenidos teóricos, pero también contenidos como el dominio, recorrido, continuidad, periodicidad, crecimiento, máximos y mínimos y puntos de corte van a poder aparecer tanto en teoría como en práctica. Entonces, un ejercicio podría ser realizar el estudio gráfico de una función, es decir, hallar el dominio, crecimiento, punto de corte, etc. El dominio, por ejemplo, en las funciones lineales o afines es el conjunto de los números reales, es decir, aquellos valores para lo que es posible representar la función. Respecto al crecimiento, pues en este tipo de funciones lineales o afines, el crecimiento suele ser generalmente monótonas crecientes. Respecto a la continuidad, hay que tener en cuenta si existe algún tipo de discontinuidad, es decir, si el trazo a la hora de representarlas es único o hay que levantar el lápiz. Respecto a los puntos de corte, pues bueno, simplemente recordar que vamos a tener puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Para hallar los puntos de corte con el eje X deberemos igualar a 0 Y. Para hallar los puntos de corte con el eje Y deberemos igualar a 0x. Justo al revés. ¿Vale? Hay funciones que son periódicas y otras que no lo son. Por ejemplo, las funciones lineales y afines, que son las que posiblemente que aparezcan en el examen de este sábado, no vamos a encontrar periodicidad. Debemos saber los distintos tipos de funciones que hay: funciones lineales, funciones afines, funciones de proporcionalidad inversa y cuadráticas. También saber sus expresiones algebraicas. Por ejemplo, en las funciones lineales y afines tendríamos y igual a mx siendo m la pendiente, o y igual a mx más n siendo m la pendiente y una variable x la otra y n la ordenada en el origen. ¿De acuerdo? Es decir, estas no van a pasar por el punto 0, 0 como sí que ocurren las funciones lineales, sino que va a pasar por va a cruzar el eje y en un punto determinado. ¿De acuerdo? Debemos repasar también los conceptos básicos de estadística, diferenciar, saber pues, los tipos de variables que existen, variables cualitativas, cuantitativas, muestra, población, bueno, así como medidas de centralización, dispersión y posición. Debemos saber calcular media, mediana, varianza, coeficiente de variación. Puede aparecer un pequeño problemilla en el que tenemos que calcular, por ejemplo, los coeficientes de variación. Y también puede aparecer problemas similares a los que aparece en el cuadernillo de ejercicios, sería el ejercicio 10, es decir, tablas de contingencia. Para realizar un ejercicio de tablas de contingencia, es decir, de probabilidad, deberíamos de tener en cuenta que primero vamos a tener que completar la tabla, es decir, generalmente la tabla nos la va a dar completa, pero podemos deducir unos datos a partir de otros, es decir, vamos a tener una serie de sumas o de totales y a partir de esos totales en los distintos grupos vamos a poder hallar los datos que nos faltan. Una vez completemos la tabla, pues luego, teniendo en cuenta los sucesos o la probabilidad que tengamos que hallar, pues variará esta probabilidad. Por ejemplo, si estamos hablando
de la probabilidad de que al tirar una moneda al aire salga cara o salga cruz, pues como las dos opciones posibles es o que bien salga cara o salga cruz, ¿de acuerdo? Pues la probabilidad de que salga cara será un medio, es decir, que salga cara es una de las dos opciones sobre el total de opciones posibles, es decir, 2. Otro ejemplo típico que se suele poner es el ejemplo del dado. Un dado tiene 6 caras, con lo cual puede salir un 1, puede salir un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. El número de opciones posibles serían 6. Y que salga un número concreto, por ejemplo el 3, sería 1 partido 6. Respecto a la parte de ciencias naturales, debemos saber, debemos repasar una serie de contenidos, por ejemplo, la atmósfera, la radiación directa que nos llega, la que llega difusa, la que es reflejada, el coeficiente de reflexión, el albedo, es decir, una serie de conceptos que debemos repasar. También es importante que sepamos interpretar mapas meteorológicos sencillos y sepamos los conceptos de anticiclones, altas presiones y borrascas o bajas presiones. Las isobaras, que serían líneas que unen puntos con igual presión atmosférica, así como otros términos relacionados con el clima y la meteorología. Respecto a la meteorización física y química, debemos saber diferenciar ambas, entender los agentes atmosféricos que modelan el paisaje, es decir, entender, por ejemplo, los procesos de erosión, de transporte y de sedimentación, los distintos tipos de modelado que pueden modelar el paisaje original, es decir, el modelado glaciar, saber, por ejemplo, en qué consiste una morrena, las formas más características, el modelado por aguas salvajes y torrentes, es decir, las partes que forman parte de un torrente, es decir, los distintos tramos o cursos de este torrente, igual que los ríos tienen curso alto, medio y bajo, pues los torrentes también tienen distintos tramos y sería una pregunta posible que pueda aparecer en el examen. También las formas del litoral, golfos, cabos, bahías, estuarios, etcétera. Clasificación de las rocas sedimentarias, saber los cambios de estado que se producen, pues, por ejemplo, solidificación, vaporización, todo este tipo de cambios de estado, es decir, los cambios de estado en las materias se pueden encontrar en estado líquido, gaseoso, y pues deberíamos controlar y ordenar un poco los cambios de estado. También es posible que aparezcan unos problemas de concentración, como por ejemplo concentración de tanto por ciento en peso, y debemos estudiar la formulación y nomenclatura de los compuestos más conocidos. Es decir, tampoco estoy exigiendo que sepamos todas, no digo que vaya a entrar en el examen, pero es importante que lo conozcamos. No es necesario o imprescindible que sepamos formular o nombrar todos los compuestos, pero al menos sí que reconozcamos a aquellos más conocidos, como puede ser el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el agua oxigenada, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, amoníaco, es decir, una serie de compuestos que, bueno, pues, aparecen al fin y al cabo en nuestra vida cotidiana, en productos de limpieza, o bueno, son de alguna manera imprescindibles para la vida, como puede ser el agua. Finalmente, en la parte de tecnología, bueno, tenemos que conocer en qué consiste la World Wide Web, los tipos de comunidades virtuales que aparecen, así como diversos ejemplos de redes sociales. Es decir, por ejemplo, si tenemos que saber los distintos usos que se hacen pues, de distintas redes sociales que conocemos hoy en día. También la energía y su transformación. Saber que la energía ni se crea ni se destruye, pero se transforma de unas formas en otras. Saber diferenciar entre fuentes de energía renovables y no renovables.
cuando hablamos renovables y no renovables no estamos hablando a escala de tiempo humana, sino a una escala tipo geológica. Es decir, hay energías que son renovables, pero debemos tener en cuenta también la tasa de explotación de estos recursos, de estas energías. Conocer distintos tipos de centrales eléctricas, hidroeléctricas, térmicas y el concepto de desarrollo sostenible. Es decir, el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que permite saciar las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones venideras, es decir, las generaciones futuras. Es decir, si hoy en día las generaciones que estamos habitando este planeta no realizamos un consumo responsable de los recursos que nos brinda el planeta, la naturaleza, estamos comprometiendo estos recursos para el futuro, es decir, para las generaciones futuras. Eso es más o menos el concepto de desarrollo sostenible. Bueno, si estudiáis estos contenidos y repasáis de cara al examen de la tercera evaluación, supongo que no tendréis grandes dificultades para poder aprobarlo. Con esto me despido.